Muy buenos días. Yo les voy a seguir explicando lo que es el tema número 8, que es las características de los mecanismos de contracción del músculo liso. Entonces, como les estaba diciendo, yo voy a explicarles el tema número 8, que son las características de los mecanismos de contracción del músculo liso. Mi nombre es Yarixa Diana Ventura Hernández, formo parte del tema número 8 y yo les voy a seguir explicando lo que es la tercera parte del tema. Entonces, para poder seguir hablando de nuestro tema, yo quiero que retroalimentemos lo que mis compañeros ya anteriormente les han explicado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que retroalimentemos? Quiero que retroalimentemos qué es el músculo liso. Como sabemos, el músculo liso se compone de células importantes en forma de huso. Carecen de estrías transversales, aunque muestran ligeramente estrías longitudinales, como podemos verlas acá. ¿Dónde se localiza este tipo de músculo? Bueno, lo podemos encontrar en diferentes órganos tales como es el esófago, el estómago, el intestino, los vasos sanguíneos, el útero y la vejiga urinaria. Entonces, ahora sí vamos a entrar a hablar sobre lo que son las características de los mecanismos de contracción del músculo liso. Tenemos que son 5. La contracción del músculo liso dependiendo de los iones de calcio, la regulación de la contracción del músculo liso, los mecanismos de sensibilización y contracción del músculo liso, la relajación del músculo liso y la regulación anormal de contracción del músculo liso. Yo les voy a explicar dos, que son la contracción del músculo liso dependiendo de los iones de calcio y la regulación de la contracción del músculo liso. Entonces, como podemos ver en esta imagen, aquí dice la contracción del músculo liso, podemos ver que aquí está completamente relajado el músculo gracias a los filamentos intermedios que se anclan en los cuerpos densos. Y acá podemos ver cómo estos cuerpos densos y los filamentos empiezan a contraerse. Estos son los cuerpos densos y estos como que se contraen o se estimulan o se excitan y vienen y se contraen y hacen la contracción del músculo liso en sí. Entonces, la contracción del músculo liso depende de los iones de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Que la contracción de las células musculares lisas vasculares es iniciada por el calcio. Entonces tenemos que tomar o tener bien en cuenta que el calcio es quien va a comenzar todo este proceso. Y dice que es mediada por el cambio en los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos son los que habíamos mencionado anteriormente acá, o los cuerpos densos también. Dice que a diferencia de lo que ocurre en el músculo estriado, que en el músculo estriado quienes intervienen en esto son los filamentos finos, pero ese es otro tema y no lo vamos a tocar. Dice que la contracción intracelular de los iones de calcio aumenta en respuesta a estímulos específicos y cuando este ion se combina con la proteína ácido calmodulina, forma un complejo que activa a la quinasa de cadena ligera de miosina. Entonces, para fosforilar la cadena ligera de la miosina, la contracción citosólica de los iones de calcio se incrementa por liberación desde el retículo sarcolémico. Entonces tenemos que de acá van a comenzar a salir todos los iones de calcio para poder tener una mejor estimulación prácticamente. Entonces tenemos que así que, como por entrada del espacio extracelular a través de canales operados por receptores, ¿cuáles son estos receptores? Se preguntarán ustedes. Entonces tenemos que es la norepinefrina,
la angiotensina 2 y la endotelina, capaces de unirse a receptores acoplados a una proteína G heterotrimérica, estimulan la actividad de la fosfolipasa C. Esta enzima cataliza a partir del lípido de membrana fosfatidilinositol. También tenemos que el bifosfato, la formación de dos potentes segundos mensajeros, que son el trifosfato de inositol, y también tenemos al diacilglicerol, la unión del trifosfato de inositol a los receptores en el retículo sarcolémico provoca la liberación de los iones de calcio en el citosol. Dice que el diaglicerol junto con los iones de calcio activa a la proteína quinasa C, que fosforila a las proteínas dianas específicas. Por otra parte, los canales de los iones de calcio, del tipo L, operados por voltaje en la membrana, también se abren en respuesta a la despolarización de la membrana provocada por estiramiento de las células musculares lisas vasculares. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que todo esto que les acabo de explicar, dice que empieza por aquí, por el retículo sarcolémico, porque este es el que va a liberar a los iones de calcio, y este va a venir y se va a estimular a través de células específicas, y la miosina también le ayuda a que pueda comenzar a liberarse para comenzar la contracción del músculo liso. Entonces, aquí está, que dice que si este no actúa, se disminuye la miosina fosfolirada disminuye y comienza la relajación muscular. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, perdón, disculpen. No sé qué me le pasó. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la relajación de la contracción del músculo liso. Dice que los diversos antagonistas, como los neurotransmisores o las hormonas, se unen a receptores específicos para activar la contracción de las células musculares lisas vasculares. La respuesta habitual es el aumento de la actividad de la fosfolipasa C a través del acoplamiento a través de una proteína G, siguiendo el mecanismo descrito antes. En la mayoría de los músculos lisos, dice que la proteína quinasa C promueve la contracción mediante efectos tales como la fosforilación de canales de iones de calcio o otras proteínas que regulan el ciclo de puentes cruzados. Los iones de calcio se unen a la calmodulina, conduciendo a la activación de la quinasa de cadena ligera de miosina, que es fosfolira la cadena ligera de la miosina, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho. Y en conjunción con actina forman el puente cruzado e inician el acortamiento de las células musculares lisas vasculares.
Sin embargo, la elevación en la contracción intracelular de los iones de calcio es transitoria, aunque la respuesta contráctil se mantiene por un mecanismo de los iones de calcio con la sensibilizante de la actividad de la fosfatasa de miosina. Este mecanismo se inicia al mismo tiempo que se activa la fosfolipasa C. Entonces, implica la activación de la proteína pequeña, que es de la proteína pequeña RHOA de unión a los GTP. La activación de la RHOA por el receptor acoplado a la proteína G implica un factor de intercambio de nucleótidos de la guanina y la migración de la RHOA en la membrana plasmática tras la activación aumenta la activación de la RHO quinasa que conduce a la inhibición de la fosfata de miosina. Esto promueve el estado contráctil ya que la cadena ligera de miosina no puede ser desfosfolipasa. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que les acabo de explicar anteriormente? Que prácticamente hay diferentes mecanismos, hay diferentes factores, se podrían llamar, o células específicas que nos ayudan a la contracción y a la regulación de la contracción del músculo liso. Aquí lo tenemos, que este es el exterior y comienzan a entrar los iones de calcio. Aquí está la calmodulina, como ya lo habíamos explicado anteriormente. La calmodulina con los iones de calcio viene y va a activar a la quinasa de cadena ligera de miosina, como aquí la activa, después pasa por acá y va a hacer que esta misma se inactive, pero ¿por qué se inactiva? Porque entra en juego la fosfatasa, pero si viene de un solo a este lado, como está aquí, podemos ver que la cadena ligera de miosina está fosforilada y esto hace que se contraiga el músculo. Entonces, haciendo que esta viene acá, se conecta con la fosfatasa, viene e inactiva a la quinasina de cadena ligera de miosina, esta viene y la cadena ligera de miosina desfosforilada hace a la relajación del músculo. Esta ha sido toda mi participación. Espero que hayan podido comprenderme lo que les quise explicar y espero que tengan un muy buen día y que Dios los bendiga. Gracias por su atención prestada.